Imagina una colina verde al borde del Mar del Norte, el viento cortando la brisa y, en lo alto, un gigante de acero que, sin aviso, comienza a inclinarse como un árbol que pierde su equilibrio. Esa imagen, tan cinematográfica como improbable, no pertenece a una película, sino a un vídeo real que llegó desde Krummhorn, en Frisia Oriental, Alemania. El 9 de agosto pasado ocurrió algo que, a simple vista, podría parecer un acto de fuerza casi folclórico. Un grupo de agricultores, con tractores y cuerdas, derribó un molino eólico de 37 toneladas. El molino se inclinó despacio, como si alargara sus últimos segundos de majestuosidad, y luego cayó con un estruendo que se sintió en las redes sociales. Lo que comenzó como una acción directa se transformó en una polémica con múltiples caras, y lo que hoy les cuento no se limita a la caída del aparato, sino a todo lo que esa caída dejó a su paso. En los primeros segundos del vídeo se ve la composición perfecta de tensión. Tractores alineados, cuerdas tensas y la torre cediendo lentamente bajo un cielo claro. Al verlo, no es extraño que las reacciones fueran inmediatas y polarizadas. Un exdiputado alemán, Ralf Decker, llegó a decir: «Es hermoso verlo». Y el psicólogo y divulgador Steve Van Gerrewege añadió: «No puedo evitar disfrutar esto. Desháganse de esas cosas horribles, feas y destructivas». Esas frases resumían el sentir de quienes ven en los molinos una agresión al paisaje rural. Pero no todo fue júbilo. Hubo voces que alertaron sobre el peligro y la irresponsabilidad de derribar una estructura de 37 toneladas con medios improvisados. Desde una asociación ecologista local se criticó duramente la acción, recordando que no se trata de un acto de valentía, sino de pura temeridad, y advirtieron que aquello podría haber costado vidas humanas. El portavoz llegó a asegurar que si cada persona actuara así, viviríamos en la anarquía absoluta. El dueño del terreno salió a decir que contaba con un permiso para demoler el aerogenerador y que, antes de la operación, se habían retirado los componentes peligrosos y los líquidos para evitar contaminación. Sin embargo, las autoridades del distrito de Aurich llaman a otra versión. Allí señalan que no existía autorización, y que además tenían contratado a una empresa especializada para hacer un derribo controlado y seguro. Esta discrepancia sembró la semilla de una investigación oficial que, aún hoy, sigue abierta. La policía comprobó la documentación, el distrito pidió la restauración del suelo y la eliminación adecuada de los restos, y los tribunales comenzaron a entrelazar preguntas sobre responsabilidad civil y penal. ¿Quién responde si hay daños ambientales? ¿Quién asume los costes de la retirada y la limpieza? ¿Y qué sucede si realmente no había permiso? Todas esas preguntas conviven ahora en un expediente en curso. Más allá de la legalidad, hay un conflicto profundamente humano. Muchos agricultores aseguran sentirse ignorados en los procesos de instalación de infraestructuras energéticas en sus tierras. Denuncian falta de diálogo, imposiciones y decisiones tomadas sin tener en cuenta el impacto sobre su medio de vida. Desde esa perspectiva, la caída del molino se interpreta casi como un acto simbólico, un grito de frustración de quienes ven su paisaje y su futuro transformados sin participar en las decisiones. En el otro extremo están las compañías energéticas, que alegan optimización de costes y plazos, y en ocasiones priorizan rapidez para cumplir objetivos de transición energética. Es un choque entre modelos. Por un lado, la urgencia de acelerar la descarbonización. Por otro, la necesidad de proteger comunidades y paisajes rurales. Y entre ambos frentes, la sociedad pregunta cómo hacer la transición de forma justa. Para entender mejor este choque vale la pena mirar fuera de Alemania. En países como España, Francia o Dinamarca, la llegada de parques eólicos también ha generado tensiones. Pero hay soluciones que han funcionado para rebajar la confrontación. Modelos de propiedad compartida, participación directa de la comunidad en los beneficios y procesos de consulta real. En Dinamarca, por ejemplo, algunos parques funcionan bajo esquemas en los que los vecinos pueden invertir y recibir dividendos, y eso cambia radicalmente la relación entre infraestructura y comunidad. Como en toda gran transformación, la clave suele estar en el equilibrio entre la técnica y lo humano. Las compañías necesitan planificar y ejecutar, pero también abrir espacios de diálogo y compartir beneficios.
Las comunidades rurales reclaman respeto por su entorno y compensaciones reales cuando se instalan infraestructuras en sus tierras. Cuando esos elementos se combinan, la energía eólica puede pasar de ser un foco de conflicto a un motor de cohesión social. Volviendo al vídeo que provocó todo, la viralización fue instantánea. TikTok, Twitter, Facebook y grupos locales se llenaron de opiniones, imágenes y teorías. Algunos celebraban la caída casi como una liberación del paisaje, otros enmudecían ante el riesgo de la maniobra. Y en medio, los hechos. Piezas de acero en el suelo, cableados, restos que alguien tendría que retirar y un proceso judicial que dictará responsabilidades. El debate público que surgió también puso sobre la mesa preguntas más amplias sobre la seguridad de las operaciones en el rural y la capacidad de las administraciones para garantizar procedimientos seguros. ¿Es aceptable que un particular actúe por su cuenta si él cree tener derecho sobre su terreno? ¿Dónde termina la legítima protesta y dónde empieza la ilegalidad que pone en riesgo a terceros? Esas líneas, a veces borrosas, serán definidas por jueces y técnicos, pero también por la opinión pública. No podemos ignorar la dimensión medioambiental. Las autoridades locales aseguraron que, antes del derribo, se retiraron los líquidos y componentes peligrosos para evitar contaminación. Aún así, los técnicos han de revisar el estado del suelo, comprobar contaminantes y decidir las medidas de restauración necesarias. La responsabilidad ambiental no se resuelve con un gesto simbólico, exige protocolos y profesionales. Mientras tanto, en la esfera política, la historia también dejó frases para la reflexión. Para unos, la caída fue la expresión de un hartazgo acumulado. Para otros, la prueba palpable de que la protesta necesita cauces legales y seguros. Y en medio, la ciudadanía observa y valora. Apoyar a los agricultores o exigir respeto por la ley y la seguridad. En muchos casos, la respuesta dependerá de cómo se aborden las siguientes etapas del conflicto. Si ampliamos la mirada, la energía eólica sigue siendo un pilar de la transición hacia fuentes limpias. En España, por ejemplo, la generación eólica en 2024 alcanzó los 60.921 gigavatios-hora, una cifra impresionante aunque supuso un descenso del 2,8% respecto al año anterior. En noviembre se registró la mayor reducción de producción, con un valor un 30,8% inferior al mismo mes de 2023. Sin embargo, en los meses de febrero, junio, julio y septiembre la generación eólica nacional fue superior a la del 2023, y además fueron las producciones mensuales más elevadas hasta la fecha para cada uno de esos meses, excepto en julio. A nivel territorial, Castilla y León se situó como la comunidad que más energía eléctrica produjo en 2024 a partir del viento, con 12.515 gigavatios-hora, lo que representa el 20,5% de toda la energía eólica generada en España. Aragón fue la segunda en producción con 11.458 gigavatios-hora, el 18,8%, y además lidera en proporción de energía eólica dentro de su mix energético con un 52,3%. Navarra destaca por su elevada proporción de generación eólica en su mix, alcanzando un 50,5% en 2024, frente al 41,0% en 2023. Esos datos muestran dos cosas a la vez. Por un lado, el potencial enorme del viento como fuente de electricidad. Por otro, la complejidad de integrar esa potencia en territorios con identidades y economías propias. La energía que llega a los hogares no solo tiene un impacto técnico, sino también social y paisajístico. Y cuando ese impacto no se gestiona con sensibilidad, las tensiones afloran. Volvamos ahora al caso puntual de Krummhorn y miremos hacia adelante. El proceso judicial seguirá su curso y, probablemente, tardará en cerrarse. Las órdenes de restauración, las investigaciones policiales y las posibles sanciones administrativas marcarán los próximos meses. Pero lo más importante es el debate que la caída evocó. Cómo construir transiciones justas, cómo escuchar a quienes viven en el territorio y cómo evitar que la frustración acumule acciones peligrosas. Si hay una lección clara que deja esta historia es que las soluciones técnicas sin impactos sociales pueden generar reacciones inesperadas. Derribar un molino con tractores no resuelve el problema de fondo,
aunque dramatis la protesta. Y a la vez, imponer proyectos sin diálogo no es la forma más eficaz de avanzar hacia un futuro descarbonizado. El desafío es combinar la urgencia climática con la justicia territorial. Hay caminos posibles: participación financiera de los vecinos, beneficios compartidos, consultas reales y procesos de planificación en los que la voz del rural no sea decorativa. También protocolos de seguridad estrictos para cualquier desmontaje, y espacios neutrales de mediación cuando las tensiones escalen. Porque, al final, conviene recordar que la transición energética tiene que ser colectiva si queremos que sea duradera. La imagen del molino cayendo quedará en Internet como un símbolo contradictorio. Para algunos, un acto de resistencia; para otros, un peligro que nunca debió haberse producido. Lo que hoy nos deja el acontecimiento es mucho más que el ruido de una caída. Es una llamada a repensar cómo hacemos las cosas cuando lo que está en juego no es solo el paisaje, sino la convivencia y el futuro de comunidades enteras. Y mientras esperamos a que la justicia zanje responsabilidades y a que los técnicos completen la restauración, conviene preguntarse qué modelo de transición queremos. Uno impuesto desde arriba, con el riesgo de generar fracturas, o uno construido desde abajo, con participación y reparto de beneficios. Esa elección determinará si historias como la de Krummhorn permanecen como episodios aislados o se convierten en un impulso para cambiar la forma en que hacemos las cosas. Para terminar, imaginen de nuevo aquella colina, ahora vacía, con la base del molino convertida en un montón de chatarra y con el viento que sigue soplando imperturbable. Ese paisaje podría ser el comienzo de una nueva conversación, o la prueba de que no supimos escuchar a tiempo. La decisión, como casi siempre, depende de las personas que están dispuestas a dialogar y a diseñar soluciones inteligentes.